Con el paso de los años, la sanidad y salud pública fueron mejorando. Los romanos tenían un excelente sistema de drenaje con la cloaca máxima, que inició con su construcción desde el 600 antes de nuestra época, continuando con construcciones similares alrededor del imperio. La limpieza se obtiene a costa de un adecuado abastecimiento de agua. El primer acueducto traía agua limpia a Roma desde el año 312 antes de nuestra época. 100 años después, había ya 10 acueductos que hacían llegar 250 millones de galones de agua al día. Además de esto, el Imperio Romano se caracterizaba por llevar baños públicos a cualquier lugar que conquistaban. Estos eran parecidos a un sauna moderno, donde se creía que los vapores, los minerales en el agua y el calor ayudaban a curar enfermedades. Después de un incendio en el 64 antes de nuestra época en la región de Nero, Roma se reconstruyó con un nuevo plan con calles amplias y plazas grandes. La limpieza de estas eran supervisadas por los aediles, un grupo de oficiales que también controlaban el abastecimiento de comida y que introdujeron regulaciones para asegurar la calidad de los alimentos perecederos. En el año 70 de nuestra época, durante el poder del emperador Vespasiano, se construyó un edificio con urinales de mármol, en contraste con Londres, que hasta 1851 tuvo excusados públicos. Otras medidas de higiene adoptadas por los romanos incluían la prohibición de enterrar muertos dentro de la muralla de la ciudad, haciendo más populares las cremaciones. Las ciudades romanas de la época eran más limpias que el París medieval o la Viena de 1700. A pesar de todas estas medidas de higiene, el Imperio Romano tenía sus puntos débiles para las infecciones. El agua provenía de pocas fuentes y pasaba por los acueductos a toda la ciudad. Además, el imperio era tan grande que era fácil encontrarse con personas de otras partes que podían traer enfermedades nuevas. Al final del primer siglo antes de nuestra época, una raza de guerreros surgió de las regiones de Mongolia, llamados los Huno. Su vida probablemente estaba relacionada a enfermedades y hambruna del norte de China. Estos llegaron al Imperio Romano generando un estado de guerra. Los Huno trajeron consigo múltiples epidemias desconocidas para los romanos, llamadas en la historia como las pestes. Aparentemente los hunos decidieron regresar antes de atacar a Roma por una epidemia europea desconocida para ellos. La peste antonina, también conocida como la peste del médico Galeno, comenzó en el 164 de nuestra época. Antes de 161, el Imperio Romano se extendía constantemente. En ese año, los germánicos entraron por el noreste de Italia. Durante 6 años no se logró sacarlos, hasta 169 de nuestra época cuando se retiraron por una enfermedad. Muchos germanos se encontraron tirados muertos en los campos de batalla, sin datos de una sola herida. La infección se expandió rápidamente por todo el mundo conocido, causando tantas muertes que se llenaban carretas con cadáveres para sacarlos de la ciudad. Esto debilitó las líneas de defensa de Roma. Esta peste duró hasta el año 180, cobrando dentro de sus víctimas al emperador romano Marcus Aurelius, fallecido el 7º día de su enfermedad, no queriendo ver a su hijo por miedo a que éste también se contagiara. Después de unos años de calma, la peste regresó en el 189. Esta segunda epidemia se esparció menos, pero afectó severamente la ciudad de Roma, causando más de 2.000 muertes al día en su pico más alto. El nombre de Galeno está relacionado con la plaga de 164 a 189, no solo porque sobrevivió, sino por su descripción sobre esta. Los síntomas iniciales eran fiebre, inflamación de la boca y garganta, sed intensa y diarrea, que iniciaba siendo amarilla con rojo y al final negra, lo que indicaba sangre en las evacuaciones. También se describió una erupción cutánea que aparecía el día 9, comentando que muchos pacientes fallecían antes de esta erupción. Por estas erupciones, se piensa que pudo haber sido una de las primeras epidemias de viruela. Se cree que el movimiento de los Huno comenzó por un brote de viruela más virulenta en Mongolia, lo que después hizo que se transmitiera a las tribus germánicas y estos a los romanos. Aunque esta epidemia fue diferente a otras futuras epidemias de viruela, se cree que puede ser debido a que la primera vez que ataca un agente al humano suele comportarse de forma diferente a la establecida por la enfermedad. Esta epidemia podemos ver que al igual que la de Atenas, la enfermedad fue traída por personas que habitaban en alguna región lejana, trayendo enfermedades desconocidas para los habitantes de ambos lugares que previamente no tenían inmunidad a estas.